Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Capricornio. Escuchadla si tenéis a Capricornio como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, abundancia, riqueza, abriendo caminos o eliminando energías que no os sirvan, debéis escribirme a mi WhatsApp o a mi mail que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia, amigos, sí existe y nos ayuda a avanzar más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura, Capricornio. Cuento con 4 barajas, este oráculo que voy a emplear al final para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de septiembre, ya casi en octubre, y en los próximos 3 meses. Siempre os digo que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a utilizar también el tarot con esta baraja tan hermosa y vosotros representando a Capricornio con la carta del mundo. Yo lo sostengo en mis manos, lo he imaginado en las estrellas y ahora lo materializo en la tierra. Vamos a saber, Capricornio, qué es lo que quiere decirte tu persona, palabra por palabra, qué te ocultó desde hace mucho tiempo, qué es lo que no te dijo desde el fondo de su corazón y qué recuerda cada vez que piensa en tu nombre. Voy a dejar estas barajas a un lado y sabéis que comenzaré con mi baraja de almas y llamas gemelas, 120 cartas que están basadas en el tarot, con toda la información de amor, y si hay algo material que estáis deseando también os lo van a decir las cartas. Lo primero que voy a hacer es sacaros unas iniciales, Capricornio en el amor. Capricornio. Y estas para vosotros son la V, la Z, la S, la E, la M y la J. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esa persona especial que está en vuestro corazón. Voy a sacar un número, aquí veis, amigos, que tengo desde el 0 hasta el 9. Este número puede ser importante para vosotros, ser el número que os guía la vida, un cumpleaños, un aniversario, ese día que conocisteis a esa persona o un número favorito. Veamos cuál es para vosotros esta semana, Capricornio. Capricornio, y es este, el 6. Como veis, yo marqué en cada uno de ellos, en el 6 y en el 9, una cruz para diferenciarlos, porque son muy parecidos. Si le doy la vuelta es un 9. El 6 pertenece al arcano mayor, número 6 del tarot, los enamorados. Hay mucho amor entre vosotros dos, ya me lo está diciendo este número, porque pertenece a la familia, al matrimonio, a la convivencia, a preocuparos por vuestros hijos si los tenéis, familiares. Lo más importante para el número 6 es el hogar y la felicidad, con mucho amor. Este 6 os va a marcar la tirada. Gracias a todos por llegar hasta aquí, por vuestros comentarios, amor, cariño, likes, activa la campanita porque quiero llegar con nuevas tiradas que sean lecturas generales para todos. Gracias a los que me seguís desde el primer momento, haciendo entre todos lecturas posibles de amor, de unión, porque existe. Las almas y llamas gemelas estamos aquí. Y el tarot y mi baraja nos hablan de una realidad, cómo podemos conseguirlo, cómo avanzar, porque no solamente es importante saber qué siente tu persona, sino cómo podéis alcanzar vuestros sueños. Es un mapa, una guía y con muchas cartas reveladoras. Voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Capricornio, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Comenzamos, Capricornio, preguntando qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Capricornio. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses? Y esta carta, veamos cuál es, porque ha tirado hasta la tarjeta, amigos. Agua. Capricornio. Con esta carta podría estar cerrando la tirada, porque tengo un grandísimo as de copas. Con vosotros todos los signos de agua, Cáncer, Piscis y Escorpio. ¿Quiénes de vosotros tenéis a estos 3 signos o alguno de ellos en vuestra carta astral? Podéis estar escuchando esta tirada, Capricornio, porque lo sea vuestra persona o sea vuestro ascendente, pero estos signos están marcando rotundamente la tirada y además en la primera carta.
Se viene, Capricornio, una relación amorosa con esa persona que estabas deseando o alguien nuevo, porque sé que hablo para muchos. Hace mucho tiempo, amor mío, tuve mi corazón encerrado en el fondo del océano y tenía miedo de descubrirlo o de entregártelo. Porque es una persona que ha estado reflexionando mucho. En el océano también están nuestros sueños y el subconsciente. Y ya es hora de que empecemos los dos a tener una relación feliz, bonita. Hablaba del número 6, amigos, y es que se está alineando y me estoy emocionando. Ahora tengo mi corazón en la superficie de este océano para entregártelo a ti. Lleno de lotus y nenúfares que aparecen en la baraja, en la carta original de Rider-Waite. Porque es contigo con quien quiero comprometerme, iniciar de nuevo una reconciliación, una relación que si se truncó o no pudo ser en ese pasado, Capricornio, ahora sí va a suceder. Hay alguien que te ama muchísimo abriendo esta tirada. As de copas, Cáncer, Piscis y Escorpio, amigos. Y con el número 6 que representa el amor más puro y verdadero, como los enamorados, vosotros dos os entendéis juntos. Hay fuego en esta tirada, aunque todavía no tenga ninguna carta, y muchísima agua hablándome de amor, puros espirituales entre vosotros dos. Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Capricornio? ¿Os habéis sentido así? Queríais rendiros los dos, porque no creíais que era posible reencontraros de nuevo. Y el as de copas es un ciclo eterno en nuestra vida. Podemos encontrar a esta persona una y otra vez y tener una relación feliz. Es posible. No es hora de que os rindáis. Hay una chica que se está abrazando a sí misma. ¿Os habéis sentido solas o solos, casi despojados de vuestros sentimientos y con esas emociones tan profundas? Porque una vez no estuvo en la superficie del océano, estaba muy en el subconsciente. Pensad que estáis aquí con muchos propósitos. Pero para mí, por lo menos, la verdad que yo os puedo contar es que nuestro propósito mayor es amar a nuestra persona, a los que están alrededor, a nuestros hijos, a los animales, todas las cosas bonitas que tenemos, nuestros propios dones y talentos. No es hora de que os rindáis, Capricornio. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Capricornio? ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? Tengo, amigos, la carta de fascinación, Yin y Yang, comienzos absolutos, porque tengo también al loco, y esta carta de fascinación que es como una emperatriz. Una persona que os desea muchísimo y os admira, porque tenéis principios muy sólidos. Y podéis parir cualquier cosa que deseéis en la tierra. Os lo he dicho, sois el mundo, la autorrealización, el arcano mayor, número 21, con el loco, esta fascinación, el as de copas. Hay muchos proyectos, no solamente amorosos, si estabais pensando en algo que van a salir a la luz y pueden ser muy artísticos. Es hora de que expreséis vuestros sentimientos, Capricornio. Capricornio, impresión. Pudo haber engaños, mentiras. Tengo la carta de la luna, Neptuno, Piscis, en la base de la baraja. La carta de la rueda de la fortuna, con acontecimientos inesperados, nuevos ciclos se acercan. Ghosting. Hubo engaños, pudo ser mentira, una desilusión, que tu persona te engañase, se fuese con otra y no te contase toda la verdad. Este 7 de espadas me habla de Acuario. Y tengo la carta de ghosting en la base de la baraja, una chica que bailó con un fantasma. ¿Cuántas veces habéis llorado o habéis sentido culpa porque esta persona desapareciese, no respondiese a los mensajes, o habéis tenido la intención de hasta borrar el WhatsApp, cambiar vuestro número de teléfono o el email, porque no comprendíais porque vuestra persona, con tanto amor que había ahí en ese as de copas, que lo tuvisteis una vez? Tengo la carta de fascinación, el yin y el yang, el loco. ¿Por qué me dejas así, abandonada, no respondiendo mis mensajes? Hubo dolor, traición y os dolió mucho. Tengo este 7 de espadas. Hace falta hablar entre vosotros dos de todo lo que sucedió, Capricornio. Voy a poner aquí Acuario en este 7 de espadas. Tengo la luna hablándome de estos conflictos. Neptuno, Piscis.
de muchas realidades que han sido complejas entre vosotros dos, de distanciamiento, soledad, de pesadillas, no puedo dormir, no solamente tú, Capricornio, sino tu persona. Habéis estado los dos muy anclados en lo que sucedió con ese 7 de espadas. Y pudo haber otros rivales o personas que hayan estado con tu alma o llama gemela. La luna con Neptuno nos hace tener muchos espejismos y fantasmas que salen en la carta de ghosting, y quiero que alguna vez podáis sonreír frente a ese fantasma, porque la luna es un estado ilusorio, no nos hace ver la realidad. No podemos comprender cuando estamos sumergidos, y puede ser a lo largo del día, que tras la luna, que es el arcano mayor, número 18, llega el sol. En esta carta estaréis acompañados por la alta sacerdotisa, confiada en vuestros sueños, en el subconsciente. Es una tirada hablándome de sueños muy profundos que habéis albergado durante tiempo, meses o años. Tu persona se sintió así, también con mucho sentido de culpa. Os pudo haber ocultado que o estaba casada, que tenía una otra relación, que os traicionó, y hay mucho pesar en esta carta de la luna. Todo va a salir a la luz. Tengo la carta de la rueda de la fortuna con nuevos ciclos y el loco. La luna es Piscis. Y como os digo siempre, amigos, no hay carta positiva ni negativa. Pueden ser consejos, nos ayudan cómo poder avanzar, y la carta de la luna nos dice eso. Hay un muro que debemos atravesar con grandes montañas para obtener la verdad. Vais a pasar como si fuera otra dimensión de la vida, a otra etapa, mucho más gigantesca, rompiendo creencias y no estando solos, porque cuando llegamos a la cima de las montañas de la luna, obtenemos la verdad, la justicia, la liberación, y nos unimos con el inconsciente colectivo. Una persona que necesita cuidados, atención y mucho amor, como vosotros, y explicaciones que llegarán. Fascinación, tú eres mi emperatriz. Este es el lado más sensual que tiene ella. Podéis ser una mujer o un hombre muy atractivos, que os encante el fetiche, algún juego muy sensual, maquillaros, poneros ropa o una lencería sexy, y a tu persona le encantan los juegos eróticos, está contigo y sobre todo mirarte, adorarte. Me fascinas, me hipnotizas, caigo en tus redes. Por mucho que me haya alejado, que te haya hecho ghosting, ha sido muy importante en mi vida. Yin y Yang, eres mi contraparte. Estad en balance, en paz y en tranquilidad, Capricornio. Sed como esta chica, como una bailarina o una gimnasta, que es capaz de doblar su cuerpo, estirar sus piernas y sujetarse a su divino masculino que representa la luz, el sol. Vosotras, la noche, como la divina femenina. Haced meditaciones o ejercicio, puede ser yoga o algún tipo de deporte o bailar. Algo que os permita también estar en tierra y expresar emociones. Acontecimientos inesperados, la rueda de la fortuna. Todo va a girar para vosotros y va a ser rápido. Va a haber comunicación de esta persona. Aquí tengo al planeta Júpiter expansionando vuestra vida, el amor, lo que queríais conocer o algún proyecto personal, porque esta suerte y el destino y el dios Anubis están presentes en esta carta para girar como una noria para vosotros. Va a haber comunicación, viajes, si lo estabais esperando, porque tengo la carta del loco, y estas dos, la rueda de la fortuna, un número 10, el loco, es un 0, Urano, Acuario, y me hablan de comienzos, romper muchos ciclos. Algunos de ellos han sido dolorosos entre vosotros dos. Con estas cartas estáis también protegidos por mucha luz divina. Voy a poner aquí en la rueda de la fortuna a Sagitario. Tan importante es esta rueda de la fortuna que se encuentra en la sefirá número 10 de Malchut, en la tierra, donde está la templanza, ese ángel o arcángel que puede ser San Gabriel, que nos guía, y el rey de pentáculos. Abundancia, riqueza y una unión inesperada en vuestra vida. El loco, voy a llegar hasta ti, a reunirme de nuevo en este ciclo infinito de amor eterno y sabiduría, que representa el 0, número de Dios. Voy a dar este salto, voy a arriesgarme, voy a ser como un niño. Es una persona que ha cometido equivocaciones y que las lleva profundamente, le pesan, no solo subconscientemente, sino físicamente. En algún momento con la carta de la luna yo siento ansiedad y como que esta persona le ha costado hasta andar, caminar, levantarse. Ha sido hasta trabajar muy pesado para él o para ella. Con este loco quiere batir récord y saltar a este lago o al abismo para ti. Nuevos comienzos con el loco, número 0, hermoso
y tengo Acuario, que ya lo he puesto. Una persona que se dirige hacia ti puede ser a través de un viaje o que los dos hagáis algo conjuntamente. Un viaje, una exploración, una aventura, una escapada, el loco y la rueda de la fortuna. Muchos movimientos, amigos. Ahora sacaré mi baraja para saber qué más nos quiere decir esta persona, Capricornio, desde su corazón, palabra por palabra. ¿Qué quiere decirle esta persona a Capricornio? ¿Qué quiere decirle esta persona, Capricornio, desde su corazón? Y que no se atrevió a decirte, Capricornio. ¿Qué quiere decirte? Capricornio. Tengo aquí, amigos, vuelve a repetirse el yin y el yang. Las cartas se alinean. Ternura, perdón, sensualidad, perdón. Y en la base de la baraja, sincronicidad. Estoy listo. Se repite el loco. Mirad lo que sucede. Sincronicidad. ¿Estáis viendo su nombre, sus apellidos o algo de él o de ella en alguna parte? Tu nombre está siguiéndome por todas partes. Puede ser que lo vea en un local, en alguna matrícula, que vea tu inicial, en YouTube, en algún comentario o en Instagram, en algún lugar. Cuando entra tu persona, ve tu nombre o tus apellidos. En internet y en la radio escucho canciones que me recuerdan a ti, y hay una canción que es preferida entre vosotros dos. Os la mandasteis o la compartisteis. Yin y Yang, ya lo teníamos. Tú eres mi balance, mi fuerza desmedida. Soy como un guerrero desnudo frente a ti. Esta persona, y con la carta de la luna, siento a través de mi intuición que puede estar caminando en la calle, estando en su trabajo, a veces se siente muy agotado, y es como si tú, Capricornio, pudieses entrar en su alma, sentir lo que tu persona siente. Se siente muy vulnerable. Yin y Yang, sois la contraparte perfecta, porque completos ya lo somos todos. El loco, estoy listo, arcano mayor número 0, que atraviesa todos los caminos del árbol de la vida. Si todos fuéramos como el loco, seríamos muy sabios. Estoy impaciente por empezar una aventura contigo. Por ti iría a cualquier parte del mundo. ¿Quiénes estáis con una relación a distancia? Hace tiempo que no veis a esta persona. Él o ella, Acuario, van a tirarse al abismo, incluso si tienen que hacer o cometer algún riesgo, porque es imposible vivir la vida, disfrutarla, experimentarla, amar, tener sensaciones si no somos capaces de ser como el loco, y es lo que quiere hacer tu persona. Estoy listo. Perdón. La carta de ghosting. No debí marcharme sin darte una explicación. No me siento bien no habiendo respondido a tus mensajes. ¿A quiénes os hizo un bloqueo, un ghosting, o lo bloqueasteis alguna vez? Esta persona se arrepiente por lo que hizo, y ahí tiene su luna, su propia luna, sobre él, sobre su cabeza todo el día. Sensualidad. Tú eres mi pasión secreta. Desearía besarte toda la noche. Una persona que además ha compartido o desearía, con la carta de fascinación, volver a tocarte, sentirte o realizar algún tipo de juego que era privado entre vosotros dos. Sacaré el tarot para saber qué más. Capricornio. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Capricornio? Capricornio, y tengo aquí un 5 de espadas, amigos, y voy a sacar otra carta más porque yo tenía el 7 de espadas y estoy sintiendo que no solamente tu persona, puede haber alguien más que se entrometa en la relación, un familiar, un amigo. Está mirando muy fijamente a lo que tenéis vosotros y es alguien que no es de fiar. Habla de Acuario, el 5 de espadas. Vigilad quienes tenéis cerca. Capricornio. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses? Paje de copas. Es lo que sentía yo. Tenía la carta de la luna, amigos. Una persona que se siente muy cansada. Es lo que presentía, no solamente a través del conocimiento de las cartas, sino intuitivamente. 9 de espadas, Géminis. 10 de bastos, Sagitario, un signo de aire, otro de fuego, con mucha pesadez. Algo se estuvo rompiendo y lo que más siento es que tu persona no ha podido dormir y tal vez no lo hace muy bien, ni siquiera durante este presente. Soy infeliz, no puedo reír, estoy acomplejado por mis propias fantasías e imaginaciones que son negativas. Todo mi pesar y mi culpa también subyacen en esta carta del 9 de espadas.
Hay tantos miedos alrededor de esta persona y cansancio. Lo que siento es que muchas veces tu persona, lo acabo de decir, Capricornio, no puedo más. Es una persona que puede estar trabajando mucho, que tiene demasiadas, le exigen tanto y que va caminando por la calle o está en el trabajo y parece que su cara se está desencajando. No puedo sentirme bien conmigo mismo. Tengo que abandonar lo que estoy haciendo. No puedo. Es como si esta persona tuviese algo en su cuerpo físicamente y le costase avanzar. 9 de espadas y 10 de bastos. Voy a poner Géminis y tengo a Sagitario. Son periodos, amigos, de los que podemos salir. Ya he puesto a Sagitario. Y tal vez vosotros os hayáis sentido también con estas cartas, con pesar físico, porque cuando emocionalmente no estamos bien o nos separamos de nuestra alma llama gemela, nuestra relación no funciona, nuestro cuerpo físicamente se resiente. ¿Habéis tenido dolor o no habéis podido dormir bien? Caminar es lo que percibo mucho más. Sentimientos muy escondidos con el paje de copas. Cáncer, Piscis y Escorpio. ¿Recordáis cómo hemos empezado la tirada? Amor. Estoy aquí para ti. Es como si fuera una especie de marioneta, bailarín. Quiero danzar para ti en estas estrellas y universo conjuntamente. Y me siento a veces decaído. Os he dicho que andar, la espalda, la columna vertebral. No puedo hacerlo sin ti. ¿Ves esta copa? Las copas representan el amor, los sentimientos. Tengo tanto para darte para ti. En mi copa de amor, yo la he llenado de todos los océanos. El agua está aquí para ti. Y voy, no derramándola ni desperdiciándola, sino que estoy construyendo para nosotros dos océanos, ríos y lagos infinitos para que podamos compartir nuestro amor. Hay un amor secreto, Capricornio, una persona que no te está diciendo lo que siente por ti. Puede ser un mirado secreto, una relación que tuviste hace tiempo y que se siente con mucho pesar porque tiene miedo, y también con las cartas que estaban muy presentes, la luna, 7 de espadas, el ghosting, hay arrepentimiento y pesar en él. Por eso está casi como agachándose. La espalda se repite mucho en estas cartas. 5 de espadas, Acuario. Hay alguien a vuestro alrededor que puede ser una persona, un rival, un familiar. Vosotros conocéis a esta persona, puede tener una energía femenina o masculina. Aquí aparece una mujer, tiene estas espadas, es hábil, astuto. Una persona que podría estar diciéndole algo a tu persona para que no estéis juntos o restarle energía, que es lo que también siento yo con estas cartas. Alguien que mira hacia aquí, pero no con buenas intenciones. Si sabéis quién es esta persona, alejaos, mandarle amor, mucha paz y tranquilidad a vuestra persona. Vosotros también haréis meditaciones porque siempre vienen bien para todos, amigos, por lo menos una vez al día. Porque esta persona sí que siento, que lleva mucho pesar en su espalda, como el 10 de bastos. Me encojo, no puedo proseguir, andar bien. Y vosotros con la carta de sincronicidades, si sois almas, llamas gemelas o estáis muy conectados con vuestra persona, habéis sentido este dolor físicamente también. Y ahora sacaré, Capricornio, una carta para saber algo más. ¿Qué le depara a Capricornio? Capricornio, y está saltado muy rápidamente el pasado. Una persona, y tú también, que estáis aquí, en este pasado, y va a regresar un número 3, con nacimientos y la gloria. Y tengo una relación que en algún momento se interrumpió, Capricornio. Otoño, cayeron hojas, amor, alguien os pudo bloquear, hubo soledad, no expresasteis sentimientos o lo que quisisteis frente a frente. Corresponden a Libra, Escorpio y Sagitario. Y aún así, ¿veis? Hay un corazón que todavía se mantiene. Personas alrededor, prudencia. Os decía, en cuanto he visto esta imagen del 5 de espadas y esa mujer mirando tan de frente, hay alguien a vuestro alrededor que puede ser un rival o que no quiere que estéis juntos a pesar de ello. Y además alimenta a tu persona con una serie de cosas que le perjudican, le hacen sentir todavía más pesado, con más culpa. Y esta flecha con este corazón. Una persona que va a regresar, vosotros lo veis, flashback, ha tenido estos recuerdos muy presentes del pasado y que ha tenido contigo ahora. Y como, no tengo aquí la palabra escrita, pero como una especie de déjà vu también.
Regreso, una expareja, es lo que dice. Una persona que ha marcado mucho tu vida, Capricornio. On y off, relación inestable. En algunos momentos esta persona volvía, luego se iba, algunas veces contestaba los mensajes, otra vez no, se apagaba y se encendía. Y tengo elección. Hay que tomar una decisión y estas decisiones las tomaréis gracias a vuestra intuición, los guías espirituales, la meditación, el ejercicio, como yo os he dicho, con el yin y el yang, creyendo en el destino, en estos guías, también en el dios Anubis y muchos que están presentes aquí para ayudaros. Estáis aquí, amigos, vuestro corazón y el suyo, aquí, en una unidad, en un círculo, y hay muchas flechas que se dirigen o que se van hacia él. Debéis reconducir vuestra vida, estar tranquilos, porque sí que va a regresar. Y os va a sorprender porque, quiero que luego me lo digáis en comentarios, yo siento aquí hasta dolor físico. Quiero que luego me lo digáis. Va a ser una persona que marcó, como os he dicho, profundamente vuestra existencia, que le ha pesado mucho lo que os ha hecho, que se siente cansado, el trabajo y todo lo que tiene a su alrededor también es como una carga. Ya no puedo continuar más y que os necesita mucho. Hasta para dormir, estar en su cama, se siente muy solo. Quiero que me contéis vuestra historia, Capricornio. Hay esperanza, como veis, las cartas os iluminan. Confiad en este hermoso paje de copas porque tiene muchísimo amor para entregaros en este loco, en la carta de fascinación, el as de copas con el que abríamos la tirada y es hermoso número 6. Gracias a todos por estar aquí, por vuestros mensajes, comentarios, activad la campanita, poned un like. Voy a llegar pronto con nuevas tiradas que quiero que sean generales. Os envío mi corazón, os quiero mucho, besos, abrazos, mis bendiciones y que seáis felices esta semana de septiembre, ahora que empezamos octubre y el resto del año. Vivid, Capricornio, disfrutad de la tierra, que sois la tierra más firme y los proyectos consolidados. Nos veremos en la siguiente lectura, Capricornio, y contadme vuestra historia o lo que queráis decirme, los números que veis, si veis su nombre o algo muy particular. Y os responderé qué significa. Gracias a todos y nos veremos, Capricornio.